Bendiciones para todos en este día. Le damos la bienvenida a este su tiempo devocional. Anhelamos que la palabra de Dios penetre la profundidad de sus corazones y de esta forma podamos ver la gloria de Dios. Hoy vamos a tocar un tema que está relacionado o basado en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Y dice la palabra del Señor: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Este texto tiene que ver con el permanecer firmes en la batalla. Estos versículos que acabamos de leer tienen tres puntos muy importantes. El primero, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. El segundo, revestirnos con toda la armadura de Dios. Y el tercero, estar firmes contra las insidias del diablo. El primero nos lleva a nosotros a entender que cuando nosotros conocemos verdaderamente a Dios, conocemos su fuerza, conocemos su poder, nos damos cuenta que el que tiene la capacidad para poder vencer y destruir a nuestros enemigos es Dios. Si nosotros miramos aún inclusive desde la antigüedad, la forma en que Dios peleaba y vencía y destruía a sus enemigos y entregaba a estos pueblos y naciones al pueblo de Israel, era precisamente porque el pueblo de Dios aprendía a depender en la fuerza del Señor. En ocasiones tuvo que salir a la guerra y tuvieron que quedarse inquietos. Y allí el Señor confundía a sus enemigos. De esta forma, el Señor nos enseña, inclusive como dice Zacarías, que no es ni con nuestra fuerza ni con ejército, sino que es por medio de su Espíritu, nos lleva a nosotros a depender, como lo dice el título de este tema, a permanecer firmes, es decir, a estar quietos mientras vemos cómo el Señor pelea por nosotros. Sin embargo, se nos dice como segundo punto que debemos de revestirnos con toda la armadura de Dios. Y esta armadura se nos muestra de una manera más detallada y específica a partir del versículo 13, pero no voy a entrar a profundidad en este día. Sin embargo, el Señor nos lleva a ceñirnos esta armadura, dice a partir del versículo 13 y 14, dice: estén pues firmes. Esta armadura es una protección. Mientras quizás el enemigo intenta atacar, pero mientras tenemos la armadura no podrá destruirnos ni podrá hacernos daño. Más bien se nos dice que debemos de practicar la verdad. Se nos dice que debemos de practicar la justicia. Se nos dice que debemos estar en pie para mientras se anuncia el evangelio de la paz. Se nos dice que hemos de tomar aún inclusive el escudo de la fe, en donde podemos apagar todos los dardos que el enemigo intenta disparar para destruirnos. Se nos dice también que hemos de tomar el casco de la salvación, es allí en donde protege quizás nuestros pensamientos, pero sobre todo la espada, que es la palabra del Señor. La forma en que Cristo vence a Satanás cuando fue tentado es por medio de su palabra. Pero como tercer punto, que es allí en donde quiero enfatizar un poco, mmm, es que nosotros debemos estar firmes contra las insidias del diablo. Esa firmeza señala algo muy, pero muy importante en cada una de nuestras vidas, y es que nosotros, los cristianos, no debemos atacar a Satanás, pues en realidad no tenemos la fuerza para poder destruirle. No podemos avanzar en contra de él. Solamente, como dice este pasaje, debemos estar firmes. Debemos aprender a salvaguardar el territorio que Cristo y su cuerpo, es decir, la iglesia, han conquistado. Sin la armadura de Dios, nosotros los creyentes seremos derrotados.
Es allí en donde nosotros debemos de poner en práctica lo que es verdaderamente el Evangelio. Aunque tenemos una lucha, entendemos lo que dice el apóstol Pablo, que no es contra carne ni sangre, sino más bien, si se puede decir de esta forma, es contra una mafia espiritual que intenta atacar por uno y por otro lado para que nosotros seamos destruidos. Y nosotros como seres humanos fácilmente podemos tener puertas abiertas, y es allí en donde intenta ingresar el diablo para quebrantar nuestras vidas y robarnos, lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1, las riquezas espirituales que Dios ya nos ha otorgado. Pero ¿cómo nosotros podemos permanecer firmes? La clave está en el versículo 18. Dice allí: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y es allí en donde Pablo dice también: oren por mí, para que al abrir mi boca pueda dar a conocer la palabra de Dios sin temor, y de esta forma pueda predicar el Evangelio. Creo que allí el Señor nos da una respuesta muy importante. Aunque el Señor nos diga estar firmes, no es decir, bueno, yo voy a esperar a que todo me caiga del cielo y voy a ver cómo el Señor opera de una manera milagrosa. No, mientras esto sucede, así como se nos dice que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades y gobernadores y huestes de maldad. La única forma en que nosotros podemos destruir a nuestro enemigo no es peleando contra él, sino más bien humillándonos delante de la presencia de Dios para que sea Dios quien pelee por cada uno de nosotros. Sé que hoy por hoy se han enseñado mal a través de este pasaje, porque se han malinterpretado las escrituras. Hay muchas personas que tienen que estar en movimiento, con guerra, marchando, declarando. Hay muchas personas que están reprendiendo, atando, atacando inclusive al diablo, pero aquí no es la forma ni la manera que la escritura nos enseña a poder resistir a las acechanzas, a las estratagemas, a las mentiras del enemigo. La forma y la manera es humillándonos delante de la presencia de Dios y permitiendo que Dios sea quien actúe a favor de nosotros. ¿Y cómo Dios puede actuar a favor de nosotros? Cuando nosotros practicamos lo que enseña cada parte de la armadura de Dios. La verdad, eh, la, la justicia, cuando vemos también lo que es practicar o la predicación del Evangelio, proteger nuestras mentes, tomar el escudo de la fe, fortalecernos en la fe, y aún a través de la palabra ver cómo nuestros enemigos están siendo destruidos. Hermanos, depende de la fuerza de Dios. No sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu opresión, no sé cómo es que el enemigo esté intentando atacar, pero cuando nosotros conocemos quién es verdaderamente el Señor nos dará la victoria. Así que depende de Él y Él hará. Dios les bendiga de una manera sobrenatural en este maravilloso día.